Bienvenidos a este podcast llamado Penalmente Hablando. Es un podcast de derecho penal. El día de hoy nos encontramos con estudiantes de la Escuela de Derecho. Nos encontramos con Román y Daniel Arias y mi persona, Pamela Zapata. El día de hoy pues vamos a hablar de un tema muy importante que sería el dolo y la culpa, y vamos a hacer el análisis de un caso sobre accidente de tránsito con resultado de muerte, que en este caso será el caso del rally que fue en este año en la ciudad de Ambato. Asimismo vamos a mencionar sobre las diferencias entre el dolo y la culpa, y no solo en la parte teórica sino también en la parte práctica, mencionando también algunos autores, también explicando brevemente obviamente el dolo y la culpa, teniendo en cuenta también el Código Orgánico Integral Penal. Y bueno, empezamos. Primero iniciamos con lo que siguen los conceptos del dolo y culpa. A ver, podemos ver que el dolo es cuando una persona quiere causar el daño y sabe que lo causará. Esto quiere decir que tiene la intención de causar afectación, puede ser a alguien o alguna cosa. Según el autor Eugenio Raúl, que es un ex juez de la Corte Suprema de Argentina, pues él nos da que la culpa es la persona no quiere causar ese daño a la otra persona. Entonces nosotros vamos a hablar sobre el caso real que pasó aquí en Ambato alrededor de junio, julio, agosto, en lo que fue el accidente de tránsito en la Vuelta a la República aquí en Ambato. Y, bien, creo que ya tenemos muy claro que es el dolo. Una forma muy sencilla, pues, es sabiendo que, la persona actuar y lo sabe, y sabe que va a causar un daño y queriendo hacerlo. Entonces, vamos a seguir con lo que sería igualmente el dolo. Bueno, también podemos ver un ejemplo para que se les haga un poco más fácil, algo más claro. Puede ser el romper el celular a alguien. Tú lo estás haciendo con una intención. O también estafar sabiendo que estás engañando a alguien. Y claro, y obviamente debes tener conocimiento de lo que estás haciendo, es decir, tú sabes las consecuencias que vas a causar y la voluntad de querer hacer esa conducta. Igual me parece que en el COIP, en el artículo 26, nos menciona sobre qué es el dolo. El dolo actúa con dolo la persona que, conociendo los elementos objetivos de tipo penal, ejecuta voluntariamente la conducta. Responde por delitos preintencionales la persona que realiza una acción u omisión de la cual se produce un resultado más grave que el que quiso causar, y será sancionado con 2/3 de la pena. La culpa podemos ver que es cuando no hay intención y el daño ocurre por no actuar con cuidado. Por ejemplo, puede ser cuando tú vas manejando, el semáforo está en verde, tú tienes permitido pasar, pero se cruza una persona y tú sin tener la intención de querer causarle daño, le pisas, estás afectando a alguien más, pero no tienes la culpa de haber actuado de una manera mala. Claro, es que realmente tú no quieres causar ese daño, entonces eso más sería como, si estamos hablando de un accidente de tránsito, sería algo más como una negligencia. Entonces, sabiendo de que no tienes que ir a un cierto rango de velocidad y aún así lo haces y chocas a alguien, obviamente no estabas buscando chocar a esa persona, pero claro, infringes el deber que tú tienes como ciudadano de, obviamente, seguir la normativa que tienes. Bueno, entonces ahorita ya tenemos claro lo que es dolo y culpa. Entonces ahorita vamos a hablar sobre el caso del accidente de tránsito que pasó aquí en Ambato, del rally que causó la muerte de alrededor de tres personas fallecidas y varios heridos. Entonces, como dando un poco de contexto de lo que pasó, aquí en Ambato, bueno, más bien en el Ecuador, se celebra la Vuelta a la República, que es la competencia de mayor logro, que es aquí en Ecuador. Entonces, justo ya pasaron las fechas en varias provincias y justo le tocaba a la provincia de Ambato, que es una de las provincias con mayor apoyo en lo que es el automotriz. Y en este caso, pues, había estado la ruta por vía Apasa, y en este caso, pues,
no recuerdo bien, había un piloto que estaba en vuelta, pero en este caso entraba a una curva y era una curva ciega. Y como había varios peatones en curva, sabemos que los peatones, pues como conductor de rally, uno no busca lo que es accidentarse o matar a alguien, sino lo que busca es acabar la vuelta. Como dicen, es lo único que van a confiar es que los frenos no fallen. Ahí lo demás será pues un lado aparte. Entonces, eh, como resultado, pues este conductor pierde pista en una curva y era una curva en S. Entonces, ya al finalizar esa curva, pierde automáticamente lo que es el auto y lo que causa es daños materiales y el bien jurídico, que en este caso sería la vida de las 3 personas o 2 personas, que en eso fue un menor de edad. Sí, aquí igual vamos a mostrar el video a continuación. Un despiste, cuidado, cuidado, Dios mío, Dios mío, Dios mío, no puede ser. Y bueno, o sea, como hemos analizado, claro, esto sería más un delito más bien por culpa más que por dolo. Culpa porque como ya fuimos mencionando, definiendo y todo lo que fuimos hablando anteriormente, nunca se quiso la muerte de estas personas, ni mucho menos que pasara este daño el niño que le apuntaron las piernas. Entonces, hagamos el análisis del caso. A ver, primero, ¿qué tipo de delito sería? A ver, ya teniendo en cuenta todo lo que ya hemos visto. O sea, Este sería un acción por omisión. claro, acción por omisión, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué podríamos decir que esto sería una comisión por omisión, o también llamada omisión propia? Digamos, ¿quién en este caso sería quien tendría la posición de garante? Los organizadores como tal. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Siempre fueron precavidos, no pusieron en conocimiento y aparte no tuvieron los mecanismos para poder proteger a la gente que estaba viendo ahí el rally. Más que conocimiento, yo pienso que también es que las personas no tienen, digamos, pues esa conciencia que tienen que estar en una curva y saben que y por lo menos si es curva ciega, o sea, donde más pasa accidentes son las curvas ciegas. Entonces, pues la gente no tomó conciencia que estaba en una curva ciega y que por tanto el conductor no podría él ser, sino podría haber sido otro que perdiera la pista y pase lo que pasó. Claro, la gente no supo cuidarse de la misma, tal vez poniéndose en un lugar más seguro para que no pasen estos accidentes, porque como se sabe, una carrera de rally es peligroso. El hecho que tú vayas a ver es peligroso. Tú debes ponerte en lugares altos, si quieres observar, debes ponerte en lugares altos para así poder disfrutar con tu familia, con tus amigos. Pero si tú te pones en plena curva donde se sabe que hay más accidentes, obviamente te va a suceder algo y tú estás omitiendo tu seguridad, estás igual buscando dañar, no con una intención de dañar al conductor, pero también le vas a causar un daño a él, ya que tú no tuviste las precauciones necesarias al ver esta carrera. A ver, ahora, es que en verdad, en ningún momento podríamos decir es que el conductor tuvo la culpa como tal. Tú como conductor estás en un rally y se supone, entre comillas, que ya anteriormente estás viendo que todo funciona y ves que definitivamente no da en el freno. Si quieres frenar y está un montón de gente ahí y la gente está ahí intentando tomarse fotos, es negligencia de la gente. Obviamente. Porque estás ahí que voy a tomarme la foto y ¡pum! El carro pierde pista y te vas. Y claro, y ya pasa por el roce de esas personas y después igual. O sea, y de hecho, la muerte del papá y del niño que pasó, ¿por qué estaban ahí?
Exacto, o sea, podemos ver que obviamente la gente no buscaba morirse, pero tampoco fue precavida al no ponerse en un lugar distinto y ver que los competidores vienen a altas velocidades y obviamente pueden pasar estos accidentes que es el perder pista y obviamente en una curva se te van los frenos, ¿tú qué vas a hacer? Vas a buscar detener el auto como sea. En este caso él quería irse para un lado. Claro, pero también precautelando la seguridad que tú tienes. Imagínate, si te vas por el otro lado, literalmente era creo que un monte, te das de largo y ya no pasa nada. Pero igual no, también- ni pasaba nada, si se iba por el otro lado, él se hubiera muerto y claro, ahí sí todos pobrecito y que no sé qué. O sea, tampoco son las cosas así. Claro, y aparte también, o sea, es culpa también de la organización, porque sabemos que en esto tienen que existir unas vallas o unas cintas que digan peligro, y según bueno, no según en los videos que existen del momento del accidente, no existe en ningún momento esa cinta que diga peligro o que está prohibido estar viendo aquí en este sitio. Entonces la organización también tuvo una falta en esto de compromiso al hacer conocer a la gente de que ahí es prohibido. Incluso a pesar de estar en la vereda, algunas personas, la gente salía de la vereda y se ponía ahí en la calle, en plena calle, a querer grabar, sabiendo que corría un riesgo muy grande al ver pasar a los autos. Sí, claro. O sea, de hecho el CIELCOIR sí castiga este tipo de omisiones. De hecho, en el artículo 373 nos habla de la responsabilidad de los peatones, pasajeros o controladores, que es lo que justamente estamos hablando aquí. Que nos menciona cuando el responsable del accidente no sea el conductor, en este caso claramente no lo fue, sino el lado, el peatón, pasajero, controlador u otra persona, será sancionado con penas previstas en los artículos correspondientes. Entonces, a ver, y por parte de los pasajeros, no considero que sea una comisión por omisión. O sea, más sería una comisión propia porque no estamos hablando de que ellos tengan la garantía como tal de proteger a alguien más, sino de, bueno, no voy a hacer lo que me recomendaron hacer, así que me voy a poner aquí. Exacto, entonces no podemos ver que sea algo de los conductores, una acción de dolo, porque ellos no fue con intención de causar el daño, simplemente ellos perdieron pista y al no querer botarse, no querer morir, ellos trataron de frenar, pero al ver no supieron que había gente ahí, entonces ellos lamentablemente se cruzaron y tuvieron que Pero perder la vida. tampoco es que la organización dijo, bueno, íbamos a matar gente y no vamos a hacer absolutamente nada. No, incluso No. después, o sea, yo sé que el daño el intentar ellos alguna remuneración o ayuda, el daño que se hizo no se va a recuperar, pero podemos ver que sí, las organizaciones recaudaron fondos, hicieron como... Y más que recaudar fondos, eso ni siquiera hizo la organización. Lo que Hicieron hicieron los- fueron los pilotos, o sea, gente más de como que... Aparte del accidente. Amigos hizo- de esas Ajá. personas fueron las que recaudaron para poder ayudar al niño, que podemos ver que un inocente, una persona menor de edad, obviamente estuvo ahí mal posicionado, ¿Pero por quién? Por él. ¿Pero por quién? Ajá, o sea, el papá. El papá. Ajá, obviamente el papá les debo, pero un niño, imagínense, el niño perdió las piernas y después de enterarse que su padre murió, fue un shock muy grande también, fuerte. claro. O sea, podemos decir que existen dos tipos de omisión. Exacto. Ya. De ahí quedamos demasiado claros. Ahora, sobre el sujeto activo, ¿quién sería? Porque si tenemos en cuenta, ya digamos que el accidente lo hizo el conductor, como tal. Pero en sí, ¿quién tuvo la culpa? Para mí, en mi opinión, yo creo que fueron los peatones los que estuvieron Claro. ahí grabando, porque no tenían que estar un poco más y se ponían a media calle. Como sabemos, aquí en Ambato son muy noveleros. Entonces, por querer sacar fotos, por querer tener como que la primicia de todo, vamos a grabar, vamos a ponernos de aquí para hacer El boom de todo. sí, yo grabé esto. Y claro, al hacer esto, ocurrió este accidente, se cruzaron y lamentablemente fallecieron 2 personas
más personas que estuvieron igual heridas, pero lo que sí a mí me daba más pena fue el niño. Sí. Que le tuvieron que amputar. ¿Y no creían que también sería parte de sujeto activo como tal la organización? Bueno, sí, claro, por no haber puesto Es que ellos tenían la responsabilidad de poner señaléticas, barreras o... de garantizar la seguridad. Claro, ahora les garantizar pregunto, de las ¿y la personas. ambulancia qué pasó? Tardaron los servicios médicos igual en llegar. O sea, claro que ellos como tal, pero claro, como tú como organización también tienes que prever primeros auxilios por si acaso pasen este tipo de cosas. Claro, tenían que haber tenido una ambulancia ahí por Primeros auxilios. Exacto. Claro, y no la hubo. Tardaron mucho tiempo en llegar, en ver, en ayudar a la gente. Claro, pero es que ahora imagínate cuánto también se demora. O no sé, o sea, yo como no vivo en Ambato, yo no sé por qué sectores más o menos existe como tal una ambulancia o un hospital más cercano. Claro. Bueno, el hospital más cercano en ese momento era el IES, que es por los bomberos, pero... O sea, ¿y qué más o menos o sea, se ahí tarda? sí está un poco Los lento 20 porque minutos. es vía paz, o sea, ya está más es, adentro, es más en la alejado, ciudad, ya por no así es decirlo. tanto la ciudad, entonces, y eso más llamaron a ellos porque se supone que la organización tenía que tener una ambulancia privada. Exacto. Entonces tenían- nunca lo hubo, tuvieron que llamar al 911, el 911 hizo todo lo posible para venir, pero eso más estuvo cerrado la vía, entonces tuvieron que decirles a los peatones que abran, porque hasta los peatones al momento de salir salieron, pero Hecho bomba para ver hecho qué bomba, pasó. estaba mucha gente, o sea, loca por lo que pasó, estaban en shock, entonces en ese momento también, o sea, complicaban un poco a la ambulancia, entonces Obstruyen el paso y la ayuda. llegó tarde y ya pues ya sabemos los hechos que fueron fallecidos y daños materiales también de una casa. Ahora vemos que también como sujeto pasivo serían Las personas. las mismas personas que Los estuvieron ahí. los accidentados. Claro, los fallecidos, digamos, el señor que me parece que el padre Del niño ajá. y una chica que era Una chica universitaria universitaria, también ajá. falleció, fueron los dos fallecidos. Y el lesionado que fue obviamente pues, El niño. el niño. Bueno, a ver, conducta vemos ya, eso creo que ya incluso lo analizamos muy a fondo, que obviamente fue una omisión, fue una acción imprudente por parte de los peatones y por parte tanto de los peatones como de la organización, por no haber analizado un poco más la Prever situación. la seguridad de la gente que va a ver estos. Claro. Ahora, el tipo penal, obviamente, muerte culposa. Muerte culposa por accidente de tránsito, incluso esto nos aparece en el artículo 377, como ya fuimos viendo. A ver, entonces, por último, el resultado principal Fue la Muerte, muerte de la los muerte. dos. De los Muertos, dos. daños materiales. muerte de daños materiales, resultados adicionales. Vemos que obviamente es la amputación, las lesiones como tal del menor y algunos creo que tal vez están un poco más de heridos también. Claro, pero el niño es como que el más... como que el que más... o sea, El boom, el el más más- choqueante, por lo que es alguien menor de Es edad un y saber niño. que perdió la pierna, no sé si es que fueron las dos, pero creo que fue la una, la otra quedó igual con Y de afectaciones, los- pero ¿Y ustedes creen, o sea, quién cree que tiene la culpa en este caso de los daños materiales? ¿El conductor o la organización? la organización. Es que claro. Así, es que El verá. que choca es Claro, o sea, el que choca es conductor el- y él es el que causó, en este caso, derrumbó una pared de una casa y por ende, ¿quién responde por eso? Y se supone que la organización. Claro, Claro, la organización, porque al final del día él solo fue a su carrera. Entonces les contratan para este tipo de... Ellos mismos se Ellos inscriben, no, es ellos como mismos ellos se mismos. inscriben, No, yo claro, tenía ellos entendido se que que ese carro Pero incluso él obviamente- se había comprado porque era su cumpleaños. Él ya se había retirado de las carreras y volvió a esa carrera porque él se compró ese carro por el cumpleaños para poder competir. No sé si es que también no se le revisó antes o no se le hicieron los ajustes que tenían que haber hecho al auto. No sé si también nos podemos ir por ahí, no sé, por lo que le fallaron los frenos y perdió pista. Es que bueno, Claro, en pero es- este momento, o sea, es muy técnico lo que es eso, ya es mecánica, entonces obviamente puede fallar, pero a veces uno hasta se da cuenta, pero según en los ese videos él momento- pierde de pista. en ese ¿no? momento ya no Él se sí puede se hacer da nada cuenta, más. Él sí se da cuenta y por eso mismo él coge y
intenta Porque ponerse así. hubiera sido peor, pues hubiera ido recto y hubiera mandado a toda la gente que estaba ahí en la curva, hubiera mandado, o sea, Claro, de o sea, golpe así, él mismo entonces- como que intenta como Irse de un ver, poquito ver de- a un lado Ajá. para ver si es que ya frena. O alguna cosa. O sea, Pero la gente está materiales. O sea, sería más o menos igual como cuando, digamos, una persona que ya va de manera imprudente y coge y choca. ¿Quién causó el daño material es la el persona? conductor, claro. Entonces, eso digo, o sea, ¿quién? O sea, esto es un poco más complicado de explicar quién sería a cargo de los daños materiales, obviamente la organización, porque él es Los que el como tienen que tal. prever. Responsable en sí de todo el, Claro, pero, o sea, sí. toda la competencia. Claro, pero si no fuera ningún tipo de ni así, un conductor que fue como loco, así dijo, bueno, vamos a manejar como locos el día de hoy y pum, Voy a hacer lo que me da la gana. voy a hacer lo que se me da la gana hoy y pum, choco. Y claro, ahí sí sería como tal el conductor. El conductor. Claro. Ahora, a ver, entonces en conclusión, ¿qué podemos llegar como conclusión? Que obviamente para ciertos casos hay que siempre analizar qué tipo penal es, sujeto activo, sujeto pasivo, incluso para poder dar una sentencia a alguien, porque claro, si hubiera sido así, le hubiéramos dado la sentencia al conductor. Claro. Ahora, sobre el dolo y la culpa, o sea, más o menos, ¿qué podemos diferenciar? Sobre todo lo que ya hemos hablado. Bueno, como dije, obviamente este caso no sería de dolo porque el conductor no tuvo la intención de querer matar o que la gente se accidente, más bien fue por culpa. Tal vez los frenos no le funcionaron y al querer tratar de no accidentarse, trató de hacer lo posible por irse a un lado, pero él no sabía que la gente iba a estar en la curva, sabiendo que es muy peligroso, o sea, la gente tenía que igual ser consciente y no ponerse en ese lugar. Entonces él lo que hizo fue irse para un lado y con lo que no contaba era que él se iba a topar con toda esa gente e iba a causar daño. Entonces él no buscó hacer un mal a alguien, sino también priorizar su vida, salvar su vida y también, por un lado, veamos el carro también que no Claro, y aparte hay un autor que pues, aún busqué, que nos dice Zaffaroni, nos menciona de que la culpa se caracteriza porque el resultado es impredecible. En este caso nunca íbamos a saber de que en este rally iba a pasar el accidente o que iban a haber muertos, o que iba a haber todo lo que pasó. Y claro, el sujeto confía de que no va a ocurrir. ¿Por qué crees que las personas también se ponen ahí a estar ahí tomando las fotos y estar ahí en lugares Claro, es que que- no... Es que porque piensan que son profesionales no van a Claro, tener un son- accidente, pero son humanos, son personas. Es Todos que podemos- puede ir una persona cualquiera, ¿cacha? Cualquier persona puede ir y decir, bueno, hoy vamos a ir a ver el rally. Incluso al niño capaz le gustaban los carros. Le encantaba, claro, obviamente por eso fue con el papá. Entonces haber dicho, vamos, vemos el rally, pasamos un buen rato. Pero el papá nunca se hubiera imaginado de que iba a pasar este nadie resultado. Es que Es que es obviamente como te la gente digo, pensó, son profesionales, esos ya han competido, esos ya saben de esto, obviamente no va a pasar nada. claro, Pero pero ya, siempre hay o sea, imprevistos, siempre hay algo que... O sea, ya, ellos pueden ser profesionales y todo, porque aparte hasta ellos creo que tienen licencias más especiales que uno puede, la licencia tipo B que puede sacar en la agencia de tránsito. Ellos ya tienen licencias más especiales y más de la experiencia que tienen ellos, pero ya no como que ya no depende de ellos, también ya lo mecánico, lo del auto. En cualquier momento el auto puede fallar hasta cualquiera de que tiene carro le falla por lo menos o una parte, se le poncha la llanta ya, así de imprevisto. Exacto. Entonces eso también puede pasar en el rally. Ahora, teniéndolos en cuenta tipos de dolo. Dolo de primer grado, segundo grado y eventual. Primer grado, obviamente, sabemos que la persona quiere que el resultado pase, digamos, un homicidio, digamos. Tal persona me cae mal y yo voy a coger, planifico todo y le mato. Ya, segundo grado, cuando el resultado no es el fin principal. Ya, pero el sujeto sabe que ocurrirá necesariamente. Y el eventual, que aquí sí les voy a hacer analizar. Porque ¿qué nos dice? Cuando la persona se presenta la posibilidad de producir el resultado, presenta la posibilidad y aún así continúa su conducta y acepta el riesgo. Claro, sí. Pero el conductor no cree que sea dolo eventual, sabiendo que probablemente podría pasar eso.
Es que, bueno, en mí pienso que es dolo de segundo grado porque el fin No era no causar era el- causar el el daño, acto, ¿vale? pero el conductor Claro, obviamente pero ponte, sabe Tal vez se que... planteó en algún momento si es que pierdo pista, ¿qué puede pasar? Pero él no tuvo. Claro, pero ponte, aquí mismo dicen eventual. Se presenta la posibilidad de producir el resultado. La posibilidad, o sea, el conductor al momento de que estaba en ese momento de la carrera, anteriormente no se hubiera pensado que pudo haber pasado algo. Claro, o sea, tal vez, pero no íbamos a saber que la gente iba a ser tan inconsciente como para ponerse en lugares de alto riesgo. Claro, pero aún así continúa con el conducto. Es que él tenía que continuar porque para eso fue. Era una carrera de rally, entonces esa persona iba a cumplir por digamos, no sería una obligación, pero iba Porque a cumplir lo que él tenía, su propósito, por así decirlo. Acá algo Entonces, como disfrute. exacto. Digamos, el disfrute del momento de que es poder conducir mi auto y poder estar en la carrera. Exacto. Entonces, Pero eso digo, en algún momento no se puso a pensar. ¿Será que es que ese pasa? rato también creo que en el momento de la adrenalina, lo único que tú piensas es en llegar, ganar. la meta. Y eso es tal vez lo que pensó y no se puso a pensar, no, estar en los peatones, no, me voy a ir más despacio. No, porque lo único que piensa en ese momento es llegar y ganar. Claro, es que no es primera vez que compiten ellos. Desde Digamos, si es experiencia. primera vez, creo que Tal me vez. sintiera nervioso, si es que Claro. pasado, o sea, pero ya ellos ya son ya pilotos experimentados, ya. Por lo menos el piloto era de aquí, ya tenía sus años ya, y no era la primera vez que participaba. Pero esto solo era como que una forma de poder analizar incluso los tipos de dolo, como también es parte esto del dolo, o sea, era como que a ver qué más o menos analizamos. Entonces, hemos identificado todo, hemos visto que es el dolo, que es la culpa, entonces esto sería todo por el día de hoy. Gracias por vernos, por escuchar este caso que es muy interesante y pues Espero que les haya espero gustado y nos hayan entendido, que es lo más importante. que es el dolo y la culpa. Así que nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Chao. Adiós.